Todavía seguimos en la fase donde el Señor estableció algunas condiciones antes de salir en el ministerio de ser enviado. Una de ellas es que debemos estar llenos del Espíritu Santo, y dijimos que este paso está al final de la conversión, así que hemos revisado la conversión completa. Hemos revisado ya lo que significa creer y ahora vamos a ver lo que es el arrepentimiento y bautismo. Luego tendremos un tiempo de aplicación y revisaremos los unos con los otros si realmente esto sucedió en nuestras vidas. Hay veces en que hacemos entrenamientos y encontramos personas que no han sido bautizadas o que nunca se habían arrepentido o que hay áreas en sus vidas donde Jesús no es el Señor. Entonces es necesario clarificar esto. Después tenemos que cenar y vamos a ver si tenemos sueño o no y nos podemos ir a dormir, o si todavía tenemos ánimo, entonces continuamos con el punto 4. Dependerá si la cena es muy pesada o no. Intentaremos avanzar lo que más podamos. Lo primero que vimos fue creer. Vimos la definición de creer. Significa que estoy seguro en mi corazón. Hay una seguridad en nuestro corazón, no en nuestro cerebro, sino en nuestro corazón. Si nos casamos con alguien, necesitamos una seguridad dentro nuestro, en nuestro corazón. No solo tenemos hechos en nuestra mente. Por ejemplo, su peso es de 105 kilos o mide 2 metros. Eso no es suficiente para casarse. Pero sí sé en mi corazón que esa es la persona con quien quiero estar por siempre. Fe significa que tenemos seguridad en nuestro corazón. Dijimos que tener fe es tener confianza, que puedo confiar en Jesús. Y estoy segura que quiero obedecerlo. Esto es parte de la conversión, es algo que debe suceder. Si no está sucediendo en nuestra vida, no podemos ser salvos. Pero hay otro paso, el segundo, que es el arrepentimiento. En el arrepentimiento no tan solo hablamos de Jesús, sino que hablamos también de nosotros. Como John Wesley decía, primero tengo que predicar que las personas están perdidas, para luego poder decirles que Jesús puede salvarlos. Si las personas no saben que están perdidas, no existe el deseo de ser salvo. También podemos hablar sobre las cosas generales de las personas, de cualquier persona. Por supuesto podemos compartirles sobre las cosas buenas, que fuimos hechos a la imagen de Dios, y que esto significa que podemos hacer cosas similares a las que Dios está haciendo. Dios piensa, nosotros también podemos pensar. Dios tiene gozo, entonces nosotros también podemos tener gozo en nuestro corazón. Dios tiene paz, entonces nosotros también podemos tener paz. Dios es creativo, entonces nosotros también podemos ser creativos. A Dios le gustan los colores, a nosotros también nos gustan los colores. A Dios le gusta reírse, nosotros también podemos reírnos. Esto significa, en la imagen de Dios, que nosotros también podemos hacerlo. Pero existe algo que daña, y esto es el pecado. Y nosotros somos pecadores. Esto es parte de la conversión, que reconozcamos que somos pecadores y que nos arrepentimos. El arrepentimiento suena como algo malo, porque tenemos que humillarnos, tenemos que confesar las cosas oscuras de nuestra vida. Pero de hecho, esta es una de las cosas más maravillosas, ya que si nosotros podemos sacar todas las cosas oscuras de nuestro corazón, entonces habrá más espacio para recibir más amor. Hay una relación directa entre mientras más cosas oscuras sacamos de nuestro corazón, más amor podemos recibir. El Señor habla sobre una mujer que amó tanto porque se había arrepentido de mucho. Si hay un arrepentimiento pequeño, entonces será poco el amor que recibimos. Ese es un secreto. A veces los pecadores más grandes son los que más llenos de amor están. A veces pienso, ¿por qué no pequé más para así haber podido recibir más amor? Es como cuando uno come. Si uno come mucho, crece tu estómago. Y si tú vacías tu estómago, puedes poner más comida dentro. Es así más o menos como sucede. Es un privilegio poder arrepentirnos y podernos reír más. Es por esto que la iglesia primitiva decía celebremos el arrepentimiento.
Hoy es un poco diferente, intentamos escondernos, pero ellos entendieron el secreto de la relación entre arrepentirse y ser llenos de amor. Así que la venida del reino siempre está unida al arrepentimiento. Mateos 3, 1 y 2, Marcos 1, 14 y 15, dice: arrepentíos, pues el reino de Dios se ha acercado. Esas fueron las palabras de Juan el Bautista. Ahora ha venido el reino de Dios, así que tiene que haber arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó a predicar su primer mensaje, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed las buenas noticias. Ese fue su primer mensaje. Así que el arrepentimiento es crucial para que el reino de Dios venga a nuestras vidas. El latido del corazón del mensaje del Evangelio es que predicamos a Cristo. Esa es la primera prioridad. Pero hay una segunda prioridad, y es que tenemos que predicar también pecado y arrepentimiento. Tenemos que decir como Pedro: arrepentíos y sean bautizados para el perdón de sus pecados. Existen dos categorías de pecados: el pecado original y los pecados morales. El pecado original es singular, es un pecado. Hay pecados morales, son plural. La Biblia menciona 103 pecados morales y solo un pecado original. Este pecado original es el más grande, es el peor, es el primero. ¿Cuál fue este primer pecado? ¿Qué fue lo que primero pasó en la tierra? El peor pecado no es ser asesinos de niños o pedófilos. Eso no es lo peor. ¿Cuál es el peor pecado? Escuchamos a menudo que la gente responde desobediencia, rebeldía, porque es lo que sucedió al principio cuando fueron desobedientes a la ley de Dios. Cuando Dios les dijo: no coman de este fruto porque de lo contrario moriréis. Y tendemos a pensar que esta desobediencia es el primer pecado. Pero esta desobediencia es solo un fruto del verdadero pecado, de la raíz de donde viene la desobediencia. En el paraíso ellos tenían una relación maravillosa con Dios, confiaban en Él, se relacionaban con Él, y el enemigo quiso destruir esta relación maravillosa. Y la estrategia que usó fue comenzar a hablarles. Comenzó a sembrar la semilla de la desconfianza. Les decía: Dios no les está permitiendo que hagan esto. Obvio que Él sabe que si comes del fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Sabrás lo que está bien y lo que está mal. Pero Él realmente no está siendo justo con ustedes. A Él solo le gusta tener las cosas para Él mismo. Es por eso que Él los detuvo. No estoy seguro que ustedes puedan confiar en Él verdaderamente. Y Adán comenzó a pensar en estas cosas. Quizás esa es verdad. Si mis ojos son abiertos, voy a ser como Dios. ¿Por qué Dios me detuvo? La desconfianza primero viene y luego la desobediencia. Es lo mismo que daña a Dios la mayor parte del tiempo, que nosotros no confiemos en Él, que no lo amemos ni confiemos en Él. Ese es el pecado más grande. En el momento en que desconfían de Dios, se rompe la relación con Dios. La desconfianza es lo que destruye todas las relaciones, es como una ley. Y eso fue lo que sucedió al principio. Y en el momento en que perdemos esta relación con Dios, esa relación de confianza, entonces ahí vienen otros poderes. Y es cuando no podemos resistir los pecados morales. En cuanto se rompió la relación con Dios, ahí ellos cometieron pecados morales, desobedecieron y rompieron la ley. Todos los que no están completamente unidos a Dios no tienen el poder para resistir los pecados morales. Esa persona sin Dios cometerá todo tipo de pecado moral. Ese es el mundo como está hoy en día. Todas las personas en el mundo están separadas de Dios. Todos en el mundo están desconfiando de Dios. De lo contrario, abrirían sus corazones y lo recibirían. Pero como ellos no abren su corazón, entonces ellos desconfían de Él. Es por eso que estamos seguros que todas las personas en el mundo tienen pecados morales. No hay diferencia. Algunos son más visibles, son asesinos, borrachos, drogadictos, pero otros están escondidos, por lo tanto no hay diferencia. Porque si estamos separados de Dios, entonces no podemos resistir. Es lo primero que el Espíritu Santo hace. Jesús envió al Espíritu Santo
para lidiar directamente con el problema principal del mundo. Va directamente al problema de la desconfianza. Podemos leer esto en Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá sobre pecado, justicia y juicio. Aquí está la palabra pecado en singular. Él nos convencerá de pecado, del pecado original, del primer pecado. Y luego explica qué es el primer pecado. La palabra dice, de pecado porque no confían en mí, no me creen. Así que si enseñamos o predicamos sobre arrepentimiento, tenemos que mostrarles a las personas que ellos han cometido este pecado, que han desconfiado de Dios, porque si confiaran en Dios, ellos abrirían sus vidas y lo invitarían. Él sería su Salvador, su Señor, su Pastor, pero como no confían, cierran su corazón, tienen miedos y piensan, ¿qué pasaría si Dios viniera? Y esto lo sabe el Espíritu Santo. Esto es lo que dijo Jesús. Cuando Él venga, Él va a ir directamente a este punto y los va a convencer sobre este pecado. El Espíritu Santo enseñará a los pecadores y mostrará en sus corazones que este es el principal problema. Por lo tanto, esto es parte del Evangelio. Tenemos que predicar que este pecado está en sus corazones y que eso daña a Dios. Y las consecuencias es que Dios no está en sus vidas porque no confían en Él. Y por eso hay que arrepentirse. Eso es lo principal respecto al arrepentimiento. Le decimos a Dios, perdóname que no confíe en ti. Perdóname por no poder confiar en ti. Mi corazón no estaba en plena confianza en ti. Y lo segundo es que tenemos que arrepentirnos también de los pecados morales. Eso es lo que dice la Biblia. En el momento en que esta relación de amor y confianza se rompe con Dios, entonces 4 poderes que son más fuertes que nosotros vienen a nuestra vida. Mientras estábamos en una fuerte relación con Dios, estábamos protegidos de estos 4 poderes. Pero en el momento en que esa relación se rompió, esos 4 poderes vinieron a nuestra vida. El diablo, la muerte, el pecado y la enfermedad. Estos poderes son más fuertes que nosotros. Sin la ayuda de Dios no podemos vencerlos. Al final, morimos por causa de una enfermedad. Viene la muerte, el diablo tiene influencia en nuestro corazón y cometemos pecados morales. Así que el arrepentimiento significa que mostramos que cometimos el peor de todos los pecados y que hemos hecho otros pecados por causa de este principal y tenemos que arrepentirnos de ellos. Porque primero tenemos que vaciar nuestros corazones para que luego Dios pueda llenarlo con su amor. Pero tenemos que arrepentirnos por fe, no por el dedo de Dios que nos ataca. Tenemos que saber en nuestros corazones que tenemos que arrepentirnos. Esa es la fe. Solo podemos confiar en Dios si es que tenemos fe en nuestro corazón. De lo contrario no podemos confiar en Dios verdaderamente. Y lo mismo sucede con el arrepentimiento. Tiene que suceder algo en nuestro corazón. Tenemos que saber en nuestro corazón que somos pecadores. Solo si sabemos en nuestro corazón podemos tener un arrepentimiento verdadero. Si nos arrepentimos sin tener esto en nuestros corazones, es solo un acto religioso. Hay muchos actos de arrepentimiento que son solo religión, donde uno se golpea a sí mismo, se infringe dolor en el cuerpo. Eso no es un arrepentimiento en tu corazón. Y solo podemos tener arrepentimiento en nuestro corazón si es que predicamos el pecado, si predicamos que somos pecadores. Si nos arrepentimos sin tener en nuestro corazón la convicción de que somos pecadores, entonces es solo un acto religioso, no es nada. Y este ha sido el problema en la historia de la Iglesia. Muchos arrepentimientos fueron solo un acto religioso. Decíamos a las personas, si no estás arrepentido, te irás al infierno. Y las personas no estaban seguras, quizás realmente estaban yendo al infierno, y decían, bueno, mejor arrepintámonos, o paguemos por nuestros pecados, o traigamos un sacrificio.
Eso no es arrepentimiento genuino. Pero si le mostramos lo que dice la palabra de Dios sobre los tipos de pecado, la desconfianza y los pecados morales, entonces esa palabra que les hablemos hará algo en sus corazones y sabrán que son pecadores y se podrán arrepentir de verdad. Arrepentirse entonces significa que vamos a Dios confiados y confesamos nuestros pecados con nuestra boca. Y si hicimos algo que necesita ser restituido, nos paramos ahí y lo restituimos. Y comenzamos a ir en la dirección opuesta. Comenzamos a vivir en las buenas obras y no en los pecados de los que me arrepentí. Si creemos en nuestros corazones y confesamos con nuestra boca, entonces funcionará. Esa es una buena práctica, que prediquemos Juan 16, 7 y 8 sobre el pecado original. Existen listas en la Biblia. El Espíritu Santo escribió listas completas de pecados. No todos los 103 pecados están en esta lista, pero la mayoría o los más comunes están aquí. Y esta es una ayuda si es que tienes esta lista. Mateo 22, 38 menciona el amor, que sería correcto hacer, y si no amamos, pecamos. Éxodo 20, del 1 al 17. Hay 10 pecados muy famosos. Solo hay un Dios, honra a tus padres, no robes. Los 10 mandamientos. Mateo 15, 19, ahí también habla de que de nuestro corazón salen los homicidios. Está Romanos 1, 24, 1 Corintios 6, 9 y 10, donde les dice que el que cometa estos pecados no verá el reino de Dios. Luego está Gálatas 5, 17, 21, Apocalipsis 21, 8. Si revisan estas listas y si cuentan los pecados, encontrarán aproximadamente 50 o 60 de los más comunes. No los cubre todos, pero es un buen comienzo. Si alguien se convierte, es bueno tener un tiempo donde les mostramos a las personas estos pecados. Ellos pueden ver en la misma palabra de Dios que es un pecado y puedo arrepentirme y puedo ser libre. Creo que es malo pasar por esto rápido, porque un arrepentimiento genuino tiene un fruto maravilloso, que es el tener mucho amor en nuestro corazón, tener un corazón con abundancia de amor. Y si nos arrepentimos rápido, las personas tendrán poco amor. Al final, engañamos a las personas, les robamos del amor que podrían tener si los guiamos a un arrepentimiento apropiado. Bueno, podríamos resumir. Me gustaría darles 7 directrices para el arrepentimiento. La primera, predicar el pecado y el arrepentimiento. Así fue como Jesús comenzó sus mensajes: arrepentíos y creed. Luego las personas deberían reconocer en sus corazones que son pecadores. Tenemos que predicarles lo suficiente como para que comprendan en sus corazones que ellos son pecadores. Deben saber esto en sus corazones. Luego tienen que confesar con su boca. Claro, tenemos que confesar los pecados a Dios primeramente. Esa es la prioridad. Pero quizás podemos tener a alguien a nuestro lado como testigo. No necesitamos confesar nuestros pecados a un cura o un evangelista, sino que a Dios. Lucas 19:8 muestra una restitución. Esto es fruto del arrepentimiento. La Biblia dice que si hemos robado, tenemos que devolver el doble. Si robamos de manera más brutal, entonces devolvemos 3 veces más. Los peores casos, si es que estamos engañando a alguien, entonces tenemos que devolver 4 veces más. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que mostró de manera tan maravillosa Zaqueo. Él no estaba pensando, ¿cuánto tengo que devolver? ¿2 veces o 3 veces lo que robé? No, él dijo, de lo que tomé, devolveré 4 veces más. Si alguien comienza a titubear y a querer hacer un trato respecto a cuánto tiene que devolver, ese es un signo de que no hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento real no intenta hacer tratos. Hay algunas veces en que ciertos pecados, están conectados con otras acciones. Por ejemplo, nuestro pecado nos lleva a alguna adicción o a estar bajo esclavitud. Quizás alguien tuvo involucramiento con ocultismo y termina no tan solo pecando, sino que tendrá además un demonio adentro. Algunos hacen tantas cosas inmundas que al final no solo tienen el pecado de esas cosas inmundas, sino que entran demonios en ellos.
Así que en el momento del arrepentimiento aquí también hay liberación. Por lo que les hablamos a las personas, sacamos los demonios de ellos, rompemos las cadenas de ataduras y si hay alguna adicción, por ejemplo, o algún demonio, lo sacamos. Aquí también se da algo muy común, que es necesario perdonar. Y luego tenemos que dejar de cometer estos actos pecaminosos. Esto es muy importante. Si nos arrepentimos, tenemos que comenzar un nuevo estilo de vida, opuesto al pecado que tuvimos. Comenzamos a vivir de la manera opuesta a la que vivíamos. Efesios 4 dice, por ejemplo, que aquel que robaba haga así: arrepiéntase, pare de robar, comienza a trabajar y del dinero que gana dele a otros. Eso es arrepentimiento. Antes tomábamos, pero al final del arrepentimiento damos. Ese es el arrepentimiento bíblico. Para y comienza a hacer lo opuesto. Si estás usando malas palabras o gritando por todas partes, paras y comienzas a hablar palabras de ánimo, de consuelo a otras personas. Comenzamos a ir en la dirección opuesta que traiga frutos. Ese es el modelo de arrepentimiento genuino. Así que no sean tímidos para hablar sobre arrepentimiento, sobre el pecado o sobre los pecados, porque el resultado es maravilloso, es una bendición para las personas. En el tiempo de la aplicación examinaremos nuestro arrepentimiento. Si hay algo que seguimos haciendo, alguna adicción que no ha sido quebrada, no seas tímido para confesar esto, es estúpido no hacerlo. Es mejor mostrarlo, ser libre y ser lleno de amor. Es así de simple. Pero siempre la tendencia es intentar esconderse. Así fue en el principio, se escondieron, se pusieron ropa. Es como una maldición que hay sobre el arrepentimiento. Es intentar esconderse todo el tiempo. Pero nosotros podemos relajarnos, porque el arrepentimiento no solo es una vez, sino que es algo que continúa sucediendo. Ayudémonos los unos a los otros. La palabra dice: confesaos los unos a los otros sus pecados, sus ofensas, y oren los unos por los otros. Esto será muy bueno. Esto será parte de la aplicación. Tienen que hacerlo, de lo contrario, no puedo garantizarles lo que Dios vaya a hacer. Ahora vamos al tercer paso. Hemos compartido a Jesús, confiamos y creemos que Él va a entrar en el corazón. Hemos predicado sobre el pecado y viene el conocimiento del pecado en nuestro corazón. Este orden a veces cambia. Hay algunas personas que primero saben en sus corazones que son pecadores y solo después saben que Jesús es el Salvador y el Señor. Así que esto puede cambiar. Pero lo que no cambia es que solo si suceden estos dos pasos, entonces hacemos el tercero. No comenzamos con el bautismo y luego escuchamos de Jesús y luego creemos. Eso es lo que las iglesias católicas o protestantes están haciendo. El primero y el segundo paso pueden cambiar de orden, pero solo si están estos dos se puede bautizar. No tenemos que esperar, porque el bautismo es solo una expresión externa de lo que está sucediendo por dentro. La fe ocurre dentro. Luego sabemos en nuestro corazón y nos arrepentimos en nuestro corazón. Esto también es interno. Pero en cuanto estas dos cosas suceden interiormente, lo expresamos exteriormente en el bautismo. No tiene que haber tiempo entre medio. En cuanto haya fe y arrepentimiento, entonces podemos bautizar a la persona. No interrumpimos este proceso con una oración de fe o algo por el estilo. Eso no es necesario. Nunca se encuentra en la Biblia la oración de fe del pecador. Nosotros predicamos, viene la fe, la persona se arrepiente y después la bautizamos. Por lo tanto, ¿por qué tendría que haber una oración de fe? Esto es solo una interrupción. Entonces, ¿qué es el bautismo? El significado de bautismo no es una expresión de madurez. No expresamos con el bautismo que la persona es madura y ha crecido. No es la razón por la cual bautizamos. El bautismo es una expresión de una decisión de que ahora queremos ser gobernados por otro gobierno. Algunas iglesias que esperan para bautizar piensan que es una expresión de madurez. En África, por ejemplo, tienen otro problema. Dado que ellos generalmente solo predican a Jesús como Salvador, todas las cruzadas que hacen predican a Jesús como Salvador y luego les piden a las personas que hagan la oración de fe
y les dicen ahora eres salvo. Pero el pastor no confía en esto y los deja venir a la iglesia, los observan y se dan cuenta después de algunos meses que no solo han reconocido a Jesús como Salvador, sino que están realmente obedeciendo. Y ahí les dicen, ahora estás listo para bautizarte. Porque ahora creen que Jesús es su Salvador y vemos que están listos para obedecer al Señor. Hay diferentes miradas con respecto al bautismo, pero por supuesto al final del día tienes que decidir qué modelo vas a seguir. Pero yo creo que en la Biblia el bautismo no se muestra como una expresión de madurez. Creemos que las personas maduran cada vez más, pero no tienen nada que ver con el bautismo. Son dos cosas completamente diferentes. Y si esperamos para bautizar a la gente para poder ver si es que realmente creen en el Señor Jesús, entonces nuestro evangelismo fue incorrecto. Quiere decir que no predicamos el mensaje completo al principio. Ese es el problema. Pero si predicamos un arrepentimiento y la persona es convencida en su corazón, entonces los podemos bautizar inmediatamente. Esas son las únicas dos condiciones para bautizar: creer en el Señor Jesús como Salvador y como Señor, y el arrepentimiento. Pero estoy consciente que existen muchos otros conceptos, pero yo solo puedo compartir lo que yo creo que es verdadero. Ahora quisiera decirle algunas cosas que en la práctica expresamos de manera física, tres cosas espirituales que suceden dentro de uno. Esto está en Efesios 5:26, 1 de Pedro 3:21, Romanos 6, 3 y 4. En los primeros versículos se muestra el panorama. Dice que somos lavados por dentro de nuestros pecados. La sangre de Jesús nos libera lavándonos de nuestros pecados. En cuanto confiamos en Jesús y nos arrepentimos, entonces Él nos lava interiormente. Ese es el primer aspecto de lo que sucede interiormente. Nuestros pecados son lavados por la sangre de Jesús. El segundo aspecto es que el viejo hombre, la vieja persona sin Cristo, es enterrado en la tumba. Morimos en el bautismo. La vieja persona debe morir. Y el tercer aspecto es que un nuevo hombre nace de esa agua, una nueva persona que está dispuesta a confiar en Jesús como Salvador y a seguirlo como el Señor. Eso es lo que aparece cuando sale del agua. Así que estas tres cosas espirituales suceden interiormente, pero se expresan exteriormente en el bautismo. Cuando nos arrepentimos, Él nos lava de nuestros pecados, la antigua vida sin Dios, sin de Jesús, deja de existir y es enterrada en la tumba, y nos levantamos con la decisión de seguir a Jesús y hacer de Él nuestro Salvador y nuestro Señor. Inmediatamente después que estas tres cosas suceden interiormente, podemos expresarlas exteriormente. Sumergimos nuestro cuerpo en el agua, y esa agua que fluye sobre nosotros simboliza la sangre de Cristo que nos lava por dentro. Vuelve a nacer la nueva persona que ahora obedece a Dios, a Cristo y confía en Él. En todas las 10 conversiones que se mencionan en el Nuevo Testamento, el bautismo sucedió dentro de las 24 horas después que hubo arrepentimiento. Si esperamos y después de 3 meses bautizamos, esto no tiene sentido. ¿Por qué estamos bautizando después de 3 meses? Tiene sentido que cuando sucede interiormente, lo expresemos exteriormente. Esto es lo más lógico. Lo que Dios unió, nosotros no debemos separarlo. Eso no sucede tan solo para el matrimonio. También sucede para el creer, arrepentirse y bautizarse. Ese es mi entendimiento del bautismo. Pero fácilmente podríamos discutir diferentes enfoques del bautismo hasta fines de este año. En la historia de la Iglesia leemos que ha habido 60 millones de mártires por causa de una pregunta. Y esta pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es este paso tan increíblemente importante que el enemigo está tan enojado y quiere evitar que suceda? En el Islam uno puede predicarle a las personas sobre Jesús y hablarle de lo que quiera, pero en cuanto los bautiza, los matan. El diablo odia el bautismo, porque es una expresión donde oficialmente decimos que queremos seguir a Jesús y que ahora Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Sucede como en una relación. Tienes una relación con alguien, hay altos y bajos, discusiones, pero un día deciden hacer una alianza el uno con el otro.
Ahora estamos caminando juntos y lo expresan en un casamiento. Y con esto queda claro, ellos pertenecen el uno al otro. Ningún hombre puede robar a la novia y esto queda claro. Antes de casarse, todavía otros hombres podrían tener alguna oportunidad, pero si ya estás casado, no hay más oportunidad para nadie. Sucede algo similar con el bautismo. Y el diablo sabe, y todos saben que esa persona tomó una decisión, que hicieron un pacto, una alianza, que irán juntos hasta el fin, hasta la eternidad, y esto enfurece al diablo. Antes, él todavía pensaba, quizás puedo robarme a esta persona en el último momento, pero si se bautiza, ahí el juego se acabó. Y esto es muy importante, y el diablo está demasiado enojado. Y el punto principal es que la Biblia dice que si sucede esto, si creemos, nos arrepentimos y nos bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces tenemos el derecho de recibir el don del Espíritu Santo, porque Dios lo prometió. Si haces esto, entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Si no están estos pasos, a veces Dios da igualmente el Espíritu Santo, pero por gracia. Pero si seguimos estos pasos, entonces tenemos el derecho, realmente sabemos que recibiremos el Espíritu Santo. Podemos confiar en Dios que Él lo dará, si cumplimos estas condiciones. Si no hemos cumplido las condiciones, podemos pedirle, por favor, lléname con tu Espíritu Santo, y quizás Él lo haga, pero por gracia, porque no estamos cumpliendo las condiciones. Pero si las cumplimos, sí o sí, Él nos llenará con su Espíritu Santo. Nos dará el don. Arrepentíos y bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo, tú y tu descendencia. Esa es una regla en el reino de Dios. El que cree, se arrepiente, se bautiza, tiene el derecho de recibir el Espíritu Santo. Quisiera darles un catálogo de 12 preguntas con 12 respuestas en 12 minutos. Si no hacen ninguna pregunta, entonces pronto tendremos un receso. Pero si no están de acuerdo con lo que diga, entonces no puedo asegurarles el recreo, porque podríamos estar aquí por horas. Así que hay que tener cuidado con las enseñanzas, hay que examinarlo todo para que así quede solo lo bueno. Un hermano pregunta, si una persona o un hermano en la fe ha recibido a Cristo, se ha arrepentido, bautizado, teóricamente ha seguido todos los pasos, y de repente se aleja, se aparta o se va de las cosas del Señor, ¿qué encontramos ahí? Puede ser que no haya sido verdad todos los pasos. Y si fue así, ¿qué tiene que hacer? Ya está bautizado, ya ha tomado una decisión. ¿Y lo hace, por ejemplo, ahora de una manera real y verdadera? ¿Qué pasa con lo que hizo antes? Muy buena pregunta. Es un poquito complicado ya que hay que decir varias cosas, porque la Biblia habla claramente sobre esto. Pero la respuesta no creo que sea muy simple, y me gustaría volver a ella y responderla, pero me gustaría terminar lo que estaba hablando sobre el bautismo, y luego volver a ti. Después podemos ir con todas las preguntas de si se puede o no se puede perder la salvación, etc. Pero hagamos como dice la palabra, que no saluden a nadie por el camino. Hagámoslo así también acá. Nos tenemos que mantener enfocados en lo que estamos hablando. Y tenemos que alcanzar a hablar estas 12 preguntas y respuestas en 12 minutos. Pero gracias por tu pregunta. Vamos entonces a las 12 preguntas. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Qué tipo de persona podemos bautizar? En cuanto las personas escuchan el Evangelio, creen y se arrepienten, pueden ser bautizados. No tiene importancia si la persona es joven o es mayor. Segunda, ¿quién debe bautizar? Respuesta, quien está predicando el Evangelio y llevando a la persona a Cristo puede bautizar. Puede ser una mujer, un hombre, joven o mayor, quien esté llevando a alguien a Cristo. Obviamente si es que esta persona también ha sido bautizada, así que quien está llevando a alguien a Cristo y está bautizada, esa persona podría también bautizar. El hermano pregunta, ¿debería o podría? Florian responde, podría, porque vemos que Jesús no bautizaba a todos, Pablo tampoco bautizaba a todos, los discípulos bautizaban también. Próxima pregunta, ¿cuándo debería ser bautizada la persona? Lo normal sería 24 horas desde el momento que creyó y se arrepintió. Próxima. ¿Dónde debiera ser bautizada esa persona? En cualquier lugar donde haya agua. En algunos momentos tenemos lugares donde no hay suficiente agua,
pero por lo general siempre hay agua. Porque si no hay agua no hay vida y nadie viviría ahí. Pero a veces hay poca agua. Nosotros, por ejemplo, tenemos una caja y la persona puede sentar si no necesitamos mucha agua, porque la persona queda tapada. Hay varios métodos graciosos para bautizar a alguien. Pero si realmente no hay mucha agua, entonces se puede tirar agua sobre él. Creo que el Señor entiende esto. Pero normalmente bautizamos donde sea que haya agua. No necesita ser un lugar sagrado, sino solamente que haya agua. Como dice en Hechos 20, si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Próxima pregunta, ¿cómo podemos bautizar a alguien? Sumergiéndolo en el agua. Tiene sentido que la persona sea totalmente cubierta por el agua, porque somos lavados totalmente por la sangre de Jesús. ¿Cuáles son las condiciones espirituales antes de bautizar a alguien? Ya lo hemos mencionado. La persona debe creer en Jesús como Salvador y como su Señor, arrepentirse y luego puede bautizarse. ¿Cómo podemos probar que alguien haya creído en Cristo y se haya arrepentido genuinamente? Esa pregunta es un poco difícil. Yo no tengo otra forma excepto que el preguntarles directamente, porque nosotros no podemos ver su corazón, así que no podemos saberlo. Podemos sí preguntarles y que ellos confiesen, y basados en su propia confesión los podemos bautizar. Es su propio riesgo. Les preguntamos, ¿confiesas que crees en el Señor Jesucristo y le obedecerás? ¿Confiesas que te arrepientes? Y si la persona dice que sí, entonces decimos, bueno, basados en tu confesión, te bautizo. Tiene que ver con lo que la persona ha confesado. Yo no estoy seguro, yo puedo ser engañado. Pero si tú estás engañando a Dios, no a mí. Es por esto que yo antes de bautizar a alguien hago estas dos preguntas. ¿Confiesas que crees en Jesús como Salvador y que estás listo para obedecerlo como Señor? ¿Y confiesas que te has arrepentido y quieres que Jesús te lave y perdone todos tus pecados? Si dice que sí, entonces lo bautizo. Y si dice que no, no lo bautizo. Pero y si dice no estoy seguro, entonces esperamos. Solo si está claro, entonces bautizamos. Pero nunca en realidad tenemos cómo saber. Las personas te engañan. Tengo muchas experiencias de engaños. Así que les dejo la responsabilidad a ellos. Ellos tienen que confesar. Ellos son los responsables. Una persona que fue bautizada de bebé, ¿tiene que bautizarse nuevamente? Sí, porque ese no fue un bautismo. Incluso si preguntas teológicamente, las personas que están bautizando niños hoy dan una descripción completamente diferente sobre su entendimiento de bautismo. En nuestro entendimiento, claramente eso no es un bautismo, por lo que no estaríamos rebautizando a la persona, sino que en realidad estaría bautizándose por primera vez. Los católicos tienen otra manera de ver, y la Iglesia reformada también. Las iglesias protestantes dicen que el bautismo de los bebés es una expresión de la gracia precursora. Dicen que es la gracia de Dios que ya ha estado trabajando en la vida de alguien antes de su conversión y que se expresa con el bautismo. Y es cierto que Dios da gracia a los niños o a personas que no están creyendo, pero eso es gracia. ¿Por qué ahora vamos a llamar a este acto bautismo? No tiene nada que ver con el bautismo. Lo que creen sobre la gracia está correcto, pero decirle a esto bautismo es incorrecto. Y las otras iglesias protestantes tienen explicaciones aún más complicadas que esta. Ellos combinan dos cosas, dicen que es como una forma de circuncidar al bebé, es una explicación muy extraña. Sabemos que la circuncisión existía en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice que la circuncisión verdadera es la de nuestro corazón. Pero eso no tiene que ver con el bautismo. La circuncisión es la circuncisión y el bautismo es el bautismo. Manzana es manzana y pan es pan. ¿Por qué cambiar el nombre? Los católicos tienen el mismo problema. Dicen que el bautismo es otra expresión, es borrar el pecado original. Así que pueden ver que hay todo tipo de explicaciones muy extrañas. Todas quizás son ideas interesantes, pero no tienen nada que ver con el bautismo. Yo estaba hablando con pastores y hoy en día ellos están discutiendo al más alto nivel de sus teólogos sobre esto y están de acuerdo que esto no es un bautismo verdadero. Así que bueno, creo que no queda mucho más para discutir sobre este punto. No estamos rebautizando, sino que es en realidad un primer bautismo real. ¿Hay una edad mínima para bautizar? No. Inmediatamente cuando alguien cree y se arrepiente,
entonces esa es la edad correcta para bautizar. Si tú trabajas con niños, yo por ejemplo estuve por un año trabajando con niños, es muy claro. Los niños pueden creer, pueden arrepentirse, pueden ser bautizados y también pueden recibir el Espíritu Santo. Y es el verdadero Espíritu Santo, no una versión más light del Espíritu Santo para niños, sino el Espíritu Santo mismo. Aquellos que se han apartado o descarriado del Señor, ¿deberían bautizarse nuevamente? Hay un acuerdo en el mundo cristiano que hay solo un bautismo verdadero. No debiéramos bautizar 2 veces a alguien que se apartó. Yo soy muy crítico de la tradición que hay hoy en día en que las personas se vuelven a bautizar, cuando ya tuvieron un verdadero bautismo la primera vez. En Suiza tenemos este problema con la última reforma, porque han traído esta enseñanza de bautizar a veces una tercera o una cuarta vez, y eso crea un problema, porque el cuerpo de Cristo no lo acepta, no es algo bueno, es algo confuso. Si alguien creyó, se arrepintió y se bautiza, entonces ese bautismo es genuino. Incluso si tuviste un sentimiento mejor quizás en tu segundo bautismo, eso es solo un sentimiento. Un hermano pregunta, ¿y si no hubo mucho conocimiento o no hubo realmente transformación interior, sino solo una identificación con la religión? ¿Qué pasa? Florian contesta, si alguien fue bautizado de adulto pero no estaba convertido, solo era una persona religiosa, eso no es un bautismo. Y entonces lo que tenemos que hacer es bautizar de manera correcta. Hay algunos bautismos de adultos que realmente no fueron bautismos, porque estas personas no eran creyentes verdaderos. ¿Cómo se bautiza en la práctica a la persona? Para mí es muy bueno que cuando bautizamos podemos hacer la expresión en el cuerpo que la persona está muriendo y está resucitando, bajarlos y volverlos a subir. Más que sentar a una persona y quizás empujarlo con la mano para que quede cubierto de agua y después esa persona aparezca, me gusta más hacerlo como si la persona estuviera muriendo en una tumba y volviendo a salir. Es solo un tema de expresar mejor algo que sucede en la realidad. Es por eso que para mí en la práctica es más fácil que lo hagan 2 personas para que así la puedan tirar para atrás y para arriba. Es mejor hacerlos de a 2 porque me pasó un caso en Rusia que estaba solo y la persona cuando la sumergí se me soltó y después no la pude tomar y se fue por el río, era en un río en Rusia y se fue por el río para abajo. O también la historia que nos pasó en un río en África que estaba lleno de cocodrilos. Pero bueno, eso es otra historia. Así que es bueno hacerlo de a 2. Uno le pega al cocodrilo y la otra persona sumerge a la persona. Un hermano pregunta si la mujer en Rusia finalmente la encontraron. Fue algo terrible, dice Florian, porque el pastor bautista no tenía licencia para poder bautizar. Entonces me pidió a mí que lo hiciera. Yo le dije, claro que sí lo hago. Y yo estaba ahí y toda la iglesia estaba alrededor, con ropa blanca, muy religiosos, y era un río gigante, muy, muy grande y muy frío. Y dije, yo te bautizo en el nombre del Padre, y la perdí, ya no estaba. Y entré en pánico, como que empecé a tocar y no la encontraba. Y todas las personas de la iglesia me miraban, querían aplaudir, pero me miraban con cara de ¿dónde está? Y de repente la veo yendo para abajo de la corriente. Y para mí no fue fácil, así que me comencé a nadar y la agarré. Todavía estaba viva y la traje de vuelta. Fue algo muy dramático que me pasó. Así que por eso es la idea de que 2 lo puedan hacer juntos. La próxima pregunta, ¿bautizar en público? ¿O puede ser en secreto o la mitad público? La prioridad del bautismo no es que es un testimonio público, no es una prioridad, sino que es una expresión física de algo que sucede adentro. Es una declaración que ahora estamos bajo el gobierno y bajo el señorío de Cristo. Así que bueno, está bien si lo usamos como un testimonio público, pero no es necesario que así sea. Puede haber personas o puede ser secreto también. En el mundo islámico, por ejemplo, tiene que ser secreto, si no, si se enteran te matan. Pero puede pasar como pasó con el etíope, que fue algo ahí sin nadie, no era una demostración pública. Ese es mi entendimiento. Estas son preguntas prácticas que les quise dejar. Para el ministerio de ser enviado, el bautismo es importante, pero claramente no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que yo he dicho aquí. Así que bueno, examínenlo y encuentren su modelo. Bueno, ahora nos vamos al receso, media hora de receso.
Y después de esta media hora directamente nos unimos en grupo para poder revisar paso a paso. Alguien en el grupo haga un resumen de la primera parte de la charla y luego tomamos un tiempo para poder examinar nuestros corazones y ver si realmente esto ha ocurrido en mi corazón. ¿Realmente confío que Jesucristo es mi Salvador y lo obedezco? ¿O hay áreas de mi vida en donde no estoy permitiendo que el Señor gobierne? Y si encuentras algún tipo de área así, no te compliques. Oren y explícale al Señor. Y dile, Señor, perdóname porque estaba escondiendo esta área y quisiera abrirla delante tuyo. Ven y sé Señor de ella. No te compliques mucho con explicar a los demás el por qué lo escondiste por tanto tiempo. Eso la verdad no es interesante. Sino simplemente abre esa área y dile al Señor que venga a reinar. Es lo mismo que hacemos cuando predicamos el arrepentimiento. Hay áreas en mi vida en las que estoy luchando. Hay áreas en las que todavía no soy libre del pecado. Confiésalo y oremos por esto. Eso es lo que podemos hacer ahora. Y también la tercera parte es que si alguien no está bautizado, aquí tenemos mucha agua y lo puedes hacer. No esperes mucho. Y después de eso cenamos. Ese entonces va a ser el programa. Así que vamos ahora al receso de media hora y luego volvemos.